Buenos días con todos los presentes. Les agradecemos mucho su participación, su acompañamiento el día de hoy en esta serie de sesiones que hemos venido trabajando de la mano de diferentes fabricantes, de diferentes tecnologías y con lo cual llegamos hacia ustedes con información bastante actualizada sobre cómo se está moviendo el mercado de las nubes, cómo se está moviendo el mercado correspondiente a todos los servicios de tecnología que el día de hoy están siendo muy demandados. Y es para ello que en esta planificación habíamos considerado varios escenarios en los cuales nosotros podemos irlos presentando, en los cuales podemos ir abordando, detallando. Sabemos que las personas que nos acompañan precisamente cuando vamos presentando los diferentes temas, hay muchas dudas, hay muchas consultas, hay muchos ideas que nacen posterior a esta presentación y con lo cual nosotros ya dentro de cada uno de los países desde donde nos están contactando, los vamos a ir profundizando, vamos a ir teniendo las siguientes sesiones, vamos a ir haciendo ese doble clic que necesitamos para ir encontrando y abriendo espacio en en estos temas de tecnología que precisamente sabemos que los clientes lo van a demandar, sabemos que ustedes también lo están ya empaquetizando para poder ir masificando las diferentes soluciones. Y ya en vista a un 2026, el cual se viene bastante recargado con el tema de la innovación, con el tema de transformación digital, que esto lo hemos venido viviendo durante durante los últimos años, pero sabemos que hoy en día es mucho más acelerada. Así que el día de hoy agradecemos a todos su presencia. Vamos a presentar, vamos a hablar un poco sobre soluciones, servicios de licencias online orientado a la integración o a la capacidad de poder manejar dos tecnologías diferentes, ambientes de tecnología, pero que nosotros los podamos empaquetizar, que lo podamos vender como uno solo. ¿Ok? Entonces, las consultas, las dudas que tengamos, las voy a ir leyendo en el chat. En el día de hoy, para las personas que no me conozcan, mi nombre es Roberto Cárdenas, soy ingeniero preventa en licencias online y el día de hoy voy a ir hablando mucho sobre el tema de cómo la integración de diferentes marcas, de diferentes vendors, podemos sacar el máximo provecho, ¿no? Porque sabemos que hay plataformas muy robustas, por ejemplo, para lo que se están ejecutando en este momento, para el tema de seguridad, continuidad de negocio, pero sabemos que no llegan a ser de todo completas, ya que voy a necesitar, por ejemplo, una plataforma donde yo pueda restaurar las máquinas, donde una máquina, una plataforma en la cual yo pueda garantizar que esta continuidad de negocio, al momento de que en el sitio principal sucede algo, en el sitio alterno comiencen a restaurarse o yo comience también a generar esta capacidad de poder mover la data sin generar impacto. Eso es lo que vamos a promulgar mucho, de que yo no, cuando yo implemento, cuando yo configuro, antes de esto va a haber un diseño y este diseño va a ir conformado de tal forma que yo voy a ir analizando cuáles son los servidores, cuál es la data más crítica y en base a ello poder poner prioridad a las actividades que yo puedo ejecutar. Entonces, en un ambiente de cloud híbrido, que también lo vamos a ver cómo, junto con Go Connect, ya les doy el nombre del producto de los servicios, precisamente que el día de hoy vamos a ir tratando. Permítame. Y cómo a través de GoConnect, como a través de nuestro programa, precisamente podemos ir encontrando varias marcas, ¿ok? Sabemos que hay marcas que son líderes en el mercado para la ejecución de una determinada actividad, temas de nube, temas de seguridad, temas de continuidad de negocio, pero nosotros podemos ir armando un bundle, armando un paquete de tal forma que me permita a mí llegar mucho más rápido a la ejecución de este negocio y no quede ningún dato en una especificación técnica, por ejemplo, o en términos de referencia que muchas de las veces nos van solicitando, requiero esquema de backups, requiero esquemas de réplica, pero ¿en dónde voy a tener la capacidad de poder restaurar esta información? O estoy promoviendo una tecnología, una solución para un ambiente que hoy en día está en premisas
pero cuando nosotros conversamos con el cliente y le comentamos, mira, tu ambiente que tú tienes en este momento es un ambiente que puede estar, puede sobre este ambiente suceder cualquier tipo de eventos o está expuesto a estos riesgos y los riesgos que nosotros manejamos al día de hoy no únicamente son tecnológicos, no únicamente están dentro del ambiente de ciberseguridad, sino también, por ejemplo, cómo podríamos irnos protegiendo para ataques internos o cómo podríamos ir defendiéndonos a algún ataque orientado o que se pueda ejecutar dado a a algo natural. Como sabemos hoy en día, no estamos exentos, por ejemplo, de algún terremoto, de alguna inundación o algo que ocurra. Sabemos que el problema de la energía eléctrica sucede en muchos países y esto va a hacer que la continuidad que yo pueda darle a mi servicio se va a ver afectada. Pero vamos a encontrar como con GoConnect, como con plataformas que las vamos a ir viendo el día de hoy, podemos ir presentando una solución muy robusta, ¿ok? Entonces, ustedes ya conocen, si es que no lo conocen, pregúntenos para que ustedes puedan ir viendo estos bundles que ya hemos creado, ¿no? Y junto con GoConnect precisamente abrimos este espectro de que no únicamente nos vamos a enfocar, por ejemplo, solo en entregar un servicio de nube, sino complementémoslo. Démoslo un IaaS más un backup como servicio, o al revés. Estoy ofreciendo un backup como servicio y yo lo puedo restaurar esto en un ambiente, en un sitio alterno que podría ser una nube. Esta es una plataforma precisamente que nos va a permitir habilitar eh, una serie de discusiones, una serie de planteamientos que me permita o aprovechar las marcas que yo tengo como licencias online en cada uno de los países y hacer un solo servicio, un solo producto. Vamos a ver cómo podemos ir integrando no solo dos, sino pueden ser más de dos, pero todo dependerá de este escenario que nosotros vayamos a atacar. En función de esto, hemos seleccionado para el día de hoy, vamos a trabajar con dos marcas, la que es Huawei Cloud, que es la serie de sesiones con las que veníamos trabajando, precisamente presentando un portafolio de servicios, luego un tema de escenarios. Vimos la última sesión que tuvimos fue orientada a la IA, como una plataforma muy robusta que es Huawei Cloud, precisamente podemos entregar la arquitectura, entregar la tecnología para que ustedes puedan implementar todo lo que están desarrollando, todo lo que están considerando, pero con plataformas realmente buenas. Aquí, como licencias online, sabemos que siempre una tecnología va a venir acompañada de una buena propuesta. Entonces, aquí armamos tanto la propuesta técnica como la propuesta comercial que cumpla con este requerimiento, pero que también sea muy eficiente, sea muy óptima. Aquí nosotros les vamos a ir asesorando en cuál sería el mejor modelo, cuál sería la mejor forma de venderlo. Y la parte comercial, como es muy importante para este proyecto, precisamente nos permite dar ese siguiente paso. Tomo una decisión, voy a basarme en los costos, voy a ir proyectando, si es que yo soy un service provider, puedo ir armando inclusive mis productos de tal forma que cuando venga un siguiente cliente se puede implementar de una manera mucho más rápida, ¿ok? Entonces vamos a hablar mucho sobre el tema de Huawei Cloud y también una plataforma muy buena orientada al tema de ciberresiliencia, que es Beam Backup. Y aquí es donde hemos hecho una integración bastante interesante que precisamente nos permite ejecutar jobs a través de los cuales podamos ejecutar backups o podamos ejecutar réplicas, pero en este caso ya integrándolo hacia una nube y dándome la capacidad precisamente de que si algo ocurre en premisas, yo siempre voy a tener este plan B en donde poderme restaurar. Vamos a hacer esta integración y vamos a ir resolviendo también todas las consultas y dudas que tengamos, ¿ok? Para ir adentrándonos en este mundo, voy a ir presentando, bueno, láminas que ya habíamos revisado antes, pero es muy importante que las podamos considerar precisamente para estar alineados a los conceptos y a los productos que vamos a trabajar el día de hoy. El primero de ellos precisamente es el abanico de productos. Yo con un abanico de productos puedo presentar precisamente servicios básicos de computación, almacenamiento, contenedores, redes, seguridad, esquemas de migración. El esquema de migración va a ser muy importante para estos ambientes híbridos que vamos a hablar mucho el día de hoy, precisamente porque sabemos que desde premisas no
no necesariamente voy a migrar todos los datos, sino pueda que yo mantenga unos datos en el origen, qué sé yo, por un tema de aplicación, por un tema de sistemas operativos legacy, pero yo puedo seguir operando tal vez una base de datos on-premise y puedo tener el servidor de aplicaciones en una nube y puedo integrar ambos. Vamos a ver con qué tecnologías, de tal forma que el cliente, para el cliente siempre que acceda, para él es totalmente transparente. Él va a poder acceder a una plataforma, pero debajo como esté conectada, como esté armada, como esté construida y desplegada, ya va a depender de nosotros, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir como ingenieros encontrando la arquitectura más óptima, pero para que el cliente, para que el producto final, para que los servicios de tecnología que ellos estén adquiriendo sea muy óptimo, eh, sea, tenga un buen performance, siempre tenga una buena percepción, ya que sabemos que debajo de la arquitectura pueden haber varias eventos que pueden suceder sobre un esquema de red, sobre un esquema de almacenamiento, pero como yo lo vaya conformando, va a depender mucho de cómo yo tenga la percepción de este servicio. Entonces, conociendo todos estos servicios, que no únicamente hablábamos de ambientes básicos, ¿no? Ambientes básicos, hablamos no de la facilidad, sino más bien del fundamento con el cual yo puedo generar y entregar un IaaS, una infraestructura como servicio. Tengo todo un abanico de soluciones a nivel de contenedores, a nivel de máquinas virtuales, a nivel de bare metal como servicio, y que yo lo puedo entregar y yo lo puedo ir conformando por una serie de almacenamientos. El día de hoy, por ejemplo, vamos a estar jugando un poco con almacenamiento basado en objetos, junto con una plataforma de virtualización y junto con Beam Backup. Entonces yo puedo ir integrando, puedo ir empaquetizando y como puedo ir validando técnicamente, y esto también lo voy a pasar a nivel de producto. Los servicios avanzados también que tenemos dentro de la nube de Huawei Cloud, sabemos que tenemos o nos orientamos mucho al tema de inteligencia artificial a través de Model Arts, a través de Highlands. Precisamente hay un video ya que ustedes pueden ir entrando, pueden ir viendo de esa capacidad que tiene Huawei Cloud para manejar temas de IA. Y si es que yo voy orientándolo, por ejemplo, para tener un esquema de IA en el cual necesite un procesamiento, necesite desarrollo, necesite una gran cantidad de recursos, no necesariamente voy a tener todos estos recursos en premisas. Primero por el costo. El costo es muy amplio, el costo es muy, no muchas de las veces voy a tener la capacidad para yo adquirir esos recursos y que yo pueda practicar. No hay ningún problema. Puedo yo desarrollar la aplicación y cuando necesite el procesamiento o necesite llevarlo a un siguiente nivel, podría utilizar un ambiente híbrido de nube. Puedo seguir manteniendo mi ambiente en premisas, qué sé yo, un tema de testeo, un tema de pruebas, un tema de desarrollo propiamente, pero que todo el core comience a funcionar, comience a operar directamente en una nube. Vamos viendo, por ejemplo, como el tema de aplicaciones empresariales es un esquema de nube híbrida 100% requerida en este momento. Hablo de escritorios virtuales, hablo de servidores, por ejemplo, casos de usos de los cuales hemos logrado romper esta barrera tecnológica que muchos de los clientes se conectan. Muchos de los clientes tienen un servidor, por ejemplo, en el site principal y todos se conectan a este servidor y me dicen, oye, mira, cuando yo quiero moverme o cuando yo quiero salir de este ambiente que estaba dentro de la red, comienzo a tener limitantes. Ok, esto lo podemos suplir con una VPN, con un Workspace, con herramientas ya propias de la conectividad inclusive para que esa percepción de conectarme remotamente hacia mi ambiente local y hacia mi ambiente del servidor, por ejemplo, sea la mejor. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros proponemos y hacemos que todo esto lo podamos migrar hacia la nube? Qué sé yo, el servidor principal lo podemos migrar hacia la nube y levantemos escritorios virtuales para que cada uno de los desarrolladores, cada uno de del personal que está trabajando en esta empresa se conecta desde su premisa hacia el escritorio virtual y el escritorio virtual se está conectando al servidor. Es mucho más fácil, mucho más transparente. Aquí no tengo temas de conectividad y ojo, cuando yo utilizo esquemas de escritorios virtuales puedo estar en cualquier parte del mundo y puedo acceder directamente. Entonces, puedo trabajar mucho con este tipo de ambientes, precisamente que me permiten a mí manejar mi ambiente on-premise y mi ambiente de nube en este ambiente híbrido. Hoy en día, no solo orientado al tema de uso, sino al tema de desarrollo, también tenemos el tema de DevOps, de CodeArts,
de cómo podemos ir integrando, cada vez tenemos la capacidad de poder ir desarrollando aplicaciones, ir encontrando productos y servicios basados en integración y despliegues continuos, generando flujos bastante optimizados, bastante seguros, para que ustedes puedan ir desarrollando. El tema de Big Data, el tema de administración, no, antes de pasar a los productos específicos orientados a servicios avanzados, generar un tema de Big Data, precisamente el procesamiento, la capacidad que yo puedo requerir, haciendo símil a este ejemplo que hablábamos de poder tener un ambiente 100% on-premise y que yo necesite o yo deba adquirir la capacidad que me permita a mí poder analizar datos, llega a ser muy costoso. Entonces, tranquilamente puedo desarrollarlo, puedo tener mi Big Data en la nube y puedo, a través de una integración, a través de una conectividad, pueda ya ir aprovechando estas tecnologías en este ambiente que yo puedo irlos manejando. Y aquí viene la importancia, ¿no? De que el ambiente tecnológico precisamente se pueda validar, se puedan hacer pruebas, se puedan hacer testeos y en base a ello nosotros también como licencias online les vamos apoyando en cuánto va a costar esto, en cuánto sería la recurrencia, por ejemplo, que si ustedes como service provider pueden armar un producto, cuánto podrían ir ganando mensualmente, cómo pueden ir creciendo y de igual forma si es que necesitan esta tecnología, cuánto costaría y cuál sería el mejor modelo de despliegue. En base a ello, por ejemplo, ya voy a ir orientándole a cómo podemos ir manejando los diferentes ambientes. Utilizando estos productos que yo les presentaba, sabemos que yo me puedo ir armando un ambiente básico en la nube, el cual tenga su paquete, por ejemplo, basado en máquinas virtuales, basado en seguridad, basado en el acceso, por ejemplo, que yo pueda tener un almacenamiento basado en objetos, que yo pueda tener la seguridad a nivel de máquinas virtuales con el Host Security Service, pueda ir configurando, por ejemplo, máquinas virtuales, que son los Elastic Load Servers, pegarles el Elastic Volume Server, generar un ambiente en el cual me permite ya tener una conectividad 100% en la nube. ¿Ok? Entonces, este tipo de ambiente es lo que más estamos usando, es lo que más se está desarrollando, pero no muchas de las veces llega a ser completo. Y es muy importante poder tener en cuenta de que yo puedo ir armando toda mi solución en nube, pero que yo ya puedo ir hablando de un esquema híbrido. Y cuando hablo de un esquema híbrido, precisamente me refiero a que yo puedo estar en premisas, tal cual como lo vemos, pero yo necesito conectarme hacia mi ambiente de nube. ¿Cómo me puedo conectar? Voy a encontrar diferentes formas, diferentes alternativas a través de VPNs, por ejemplo, a través de una VPN que sea de sitio a nube o puede ser de multisitio a nube, podemos ir encontrando la mejor opción y precisamente en base a ello podamos tener ya un esquema que me permita a mí no únicamente tener aislados estos dos ambientes. El tema del ambiente híbrido va a depender mucho de esta conectividad y que sea en dos vías, teniendo la capacidad desde las premisas, enviando datos hacia mis múltiples servidores o desde mis servidores poderme conectar también hacia un ambiente en premisa. Para ello es muy importante, por ejemplo, siempre diseñar, tener contemplado qué es lo que estoy necesitando. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de tener una aplicación, que la aplicación sea consumida desde la nube, entonces voy a irla protegiendo con un WAF, puedo tener un firewall también en la nube. Si es que hablo de aplicación, inherentemente hablaré de un auto-scaling que me permita crecer, de crecer bajo demanda. Sabemos, por ejemplo, que en estas fechas donde los e-commerce necesitan una gran cantidad de recursos, necesitan una capacidad operativa mucho más grande, entonces puedan tener esta capacidad de automatización de crecimiento y en base a ello podamos entregar un producto mucho más eficiente, pero que este producto, qué sé yo, la base de datos o la parte de aplicación, la parte de testing, la parte de QA está trabajando on-premise, no hay ningún problema,
Vamos a armar la arquitectura que nos permita dentro de la subnet, dentro de las características que yo pueda tener, o inclusive, que es lo que hemos visto, muchos desarrolladores tienen sus ambientes on-premise, se conectan precisamente a las máquinas, a los servidores de aplicación propiamente, y, perdón, los servidores de aplicación estando en premisas, se conectan al servidor web para que éste pueda publicarlo. Entonces, esto lo podemos ir armando, lo podemos ir diseñando a través de VPNs. Y como todo este producto, como este servicio, yo ya voy a sacarlo a través de un ambiente de nube 100%, entonces yo ya pueda protegerlo con un balanceador, pueda ir teniendo todas las consideraciones que necesite mi aplicación. Esto que les estoy mostrando, hacemos match ya con lo que hemos visto, vamos haciendo una conclusión a esta serie de presentaciones, precisamente porque esto es algo que lo habíamos planteado como una estrategia de montar un esquema básico, por ejemplo, de nube, pero cuando yo ya me voy a un nivel medio, estoy hablando de un ambiente híbrido, estoy hablando de una conexión, estoy hablando de que en este tipo de soluciones yo ya puedo ir considerando varias tecnologías. Huawei Cloud tiene muchas de ellas, pero por ejemplo, yo ya puedo ir considerando ambientes híbridos orientados a datos. ¿No es cierto? Entonces, yo ya puedo, por ejemplo, mantener no solo una conexión a nivel de servidores, qué sé yo, a nivel de una terminal, a nivel de que yo me conecte a la terminal o me conecte a mi máquina virtual y comience a operarla, sino también puedo irme a nivel de bases de datos. Y cuando hablo de este tipo de soluciones, precisamente voy a ir encontrando cómo yo puedo ir desarrollando aplicaciones y pueda que necesite un, eh, un esquema de almacenamiento de datos o un esquema orientado a que yo pueda crecer, por ejemplo, mi aplicación necesite un RDS, necesite un Scale File Service, y esto yo lo pueda ir integrando con mi ambiente on-premise. Las bases de datos también van a funcionar de la misma manera. Yo puedo tener en mi ambiente en on-premise, por ejemplo, un directorio activo, y con este se van a registrar todas las máquinas, pero yo puedo tener subredes, puedo tener toda una arquitectura que me permita a mí ya integrar una solución mucho más amplia, mucho más completa, que ya maneje otro tipo de características y que yo también me siga manteniendo esta conectividad desde mi ambiente on-premise. Entonces voy encontrando cómo ya puedo ir desarrollando. Hablábamos del tema de Workspace, hablábamos del tema de poder integrar, por ejemplo, las diferentes soluciones y que desde el ambiente on-premise yo me pueda ir conectando hacia estos productos que están en la nube. Cuando hablamos de servicios híbridos, por ejemplo, ya nos metemos mucho en este tema principal de la sesión del día de hoy, de utilizar Go Connect, de cómo yo, por ejemplo, puedo utilizar esquemas de nube para poder ofrecerle al cliente un espacio donde él pueda almacenar su información. Hablamos siempre de políticas, por ejemplo, un esquema de bus o de backup as a service o de disaster recovery as a service, obviamente con los términos adecuados de que yo le pueda entregar a mi cliente un servicio que le permita precisamente mantener una contingencia, ¿ok? Y cuando hablamos de este híbrido, utilizando orientado al tema de servicios, hago referencia a que yo puedo tener en mi ambiente on-premise, por ejemplo, un BIM backup. Beam Backup, como sabemos, se despliega, se implementa, va a utilizar las APIs de diferentes plataformas, de diferentes ambientes de virtualización. Hoy en día estamos trabajando ya de manera muy natural, llamémoslo así, a través de las APIs, precisamente conectándonos y sin la necesidad de desplegar agentes en diferentes hipervisores. Ustedes ya los conocen, estamos con el tema de Bingwa, el tema de Hyper-V, hay Proxmox, hay Red Hat, hay Oracle, hay KVM, hay Nutanix. Entonces, para este tipo de ambientes, ok, le voy a garantizar un esquema de protección, un esquema de continuidad de negocio, pero yo muchas de las veces me quedo limitado, porque yo ejecuto este Big Backup, tengo los backups, pero los backups se están quedando en el mismo lugar. Entonces, como hablábamos al inicio, por ejemplo, de poder mitigar estos riesgos, ¿qué pasa cuando yo
tengo un tipo de ataque, ¿no? Y el tipo de ataque logró entrar, logró vulnerar o pasó algo en el data center y comprometió toda la data. Si es que yo no tengo ese sitio alterno desde donde recuperarme, ahí voy a entrar en otros problemas tal vez que no los consideré. En este momento, en el diseño, nosotros podemos ofrecer un 3-2-1. Sabemos, las tres copias en dos lugares distintos y uno que esté fuera. Este que esté fuera precisamente puede estar orientado a un esquema de nube. ¿Y cómo un esquema de nube puede integrarse a Beam Backup? Es sencillo. Yo puedo, por ejemplo, en este video demostrativo, vamos a generar un almacenamiento basado en objetos, un S3, el cual permite, precisamente nos permita ir considerando las diferentes características, las diferentes formas de poderlo crear. Sabemos que aquí, por ejemplo, tenemos varios sabores, varios métodos de poder desplegar el S3. Si es que yo necesito un ambiente, por ejemplo, que estoy conectándome constantemente, voy a llevarle a un ambiente precisamente con este performance. Pero qué sé yo, si es que yo requiero, por ejemplo, que este esquema, aquí le voy a parar un momentito, si es que yo quiero un ambiente tipo archiving o un ambiente que sea poco frecuente, el costo va a ser mucho más óptimo. Sin embargo, con este costo más óptimo, yo puedo presentar a mi cliente esa posibilidad. Estoy hablando de data pasiva, de data que vaya a almacenar durante una gran cantidad de tiempo y con ello yo pueda, por ejemplo, establecer las políticas directamente desde BIM. Vimos inicialmente cómo estaba desarrollado un S3 y aquí vamos a poder validar, vamos a poder ver cómo se ejecuta precisamente las configuraciones para poder integrar un esquema de nube dentro de nuestro ambiente de BIM Backup. El ambiente de BIM Backup nos permite o tenemos la conectividad al nivel de almacenamiento, al nivel de nube, a nivel de diferentes tipos de soluciones directamente desde nuestra consola. Nosotros, por ejemplo, dentro del mundo de BIM, precisamente con los modelos a través de los cuales llegamos a los diferentes negocios, el modelo de distribución, el modelo de service provider, precisamente podemos ir entregando esa capacidad que ustedes puedan ir armando un producto. Entonces, en un modelo de service provider, por ejemplo, sabemos de que cada cliente va a tener sus propias características, su propio uso, y en base a lo que vaya necesitando y en base a lo que se vaya ejecutando cada cliente, se puede ir armando un plan. ¿Ok? Este plan, por ejemplo, de Beam Backup, precisamente viene orientado por bundles. Podemos empezar por uno commit, podemos seguir creciendo en base al consumo de puntos. Y aquí yo puedo ir metiendo varios clientes. Este primer cliente, uno, puede tener un ambiente, por ejemplo, basado solo en Beam Backup para máquinas virtuales, pero puede que haya otro cliente que ejecute backups no solo para máquinas, sino también para servidores físicos. En esto que nosotros estamos armando precisamente aquí, vamos a ejecutar, vamos a armar un bucket previamente creado en Beam Backup y cómo a través de simples pasos dentro de Beam Backup yo puedo ya ir generando este repositorio. Sabemos que Beam Backup va a poder orquestarlo esto. Puedo enviar un backup directo, puedo enviar una copia, puedo generar una automatización inclusive, puedo hablar de un Scale-out Backup Repository donde pueda presentar almacenamiento de diferente performance, sea un capacity, sea un tier, dentro de uno solo. Lo importante es que esto ya va a estar 100% armado, 100% listo. Y de tal forma que el cliente, cuando lo requiera, para el cliente va a ser muy transparente, ya que él va a ejecutar o se va a ejecutar un job para sus máquinas virtuales, pero estas ya puedan ir directamente almacenadas hacia un ambiente de nube. Otro tema muy importante. Habíamos considerado, se había configurado, preconfigurado, por ejemplo, que yo puedo armar el bucket, yo puedo armar el S3 orientado a políticas Worm, que solo puede escribir una vez y luego solo pueda leer. Entonces estoy hablando de un principio de inmutabilidad. Cuando yo lo cree aquí, sabemos que desde Beam Backup también puedo generar el tema de inmutabilidad, garantizar la inmutabilidad durante un determinado tiempo, durante las determinadas configuraciones, pero como yo ya le creé con esta naturaleza, puede estar sin inmutabilidad o con inmutabilidad. Si es que yo lo genero con
inmutabilidad. Entonces aquí BIM va a detectar esta característica, va a detectar esa capacidad que estoy requiriendo en el lado destino y que de una forma yo pueda integrarme de una manera transparente utilizando este procedimiento, este proceso. Entonces, el error que veíamos, este warning que nos salía precisamente era porque no habilitamos el esquema de inmutabilidad. Pero cuando yo lo habilito, ok, como detectó que el S3 estaba configurado con estas características, capacidades, entonces el ambiente está listo. La configuración, como ustedes la pueden ver, es bastante sencilla. En caso de que necesiten, como les mencionaba, pruebas de concepto, disculpas, en el caso de que necesiten eh, algún tipo de configuración, verificación adicional, con mucho gusto les podemos ir apoyando. ¿Qué es lo importante de esto? Precisamente es que yo puedo generar un repositorio en este momento, se puede ir cargando, se puede ir configurando y yo tenerlo listo para que en el job que yo vaya a ejecutar posteriormente, yo ya pueda seleccionar este almacenamiento y pueda enviar los datos hacia acá. Como yo lo he creado aquí, como tengo esa conexión, y esa conexión va a estar cifrada, va a utilizar el key, va a utilizar el usuario que yo le haya asignado en la nube de Huawei Cloud, yo ya puedo tener esta coherencia de datos, llamémosla así, que yo desde el origen pude crear, por ejemplo, precisamente una carpeta específica, y ya tengo la conexión para poder ir enviando la información hacia acá. Como hablamos de GoConnect, como hablamos de Beam Backup, hablamos de Huawei Cloud, estamos utilizando dos tecnologías que son 100% cloud. Cuando yo hablo 100% cloud, hago referencia a modelos comerciales en los cuales yo vaya, por ejemplo, pagando por el uso y con ello me determine, por ejemplo, cuánto estoy utilizando en la nube de Huawei Cloud y cuántos puntos estoy consumiendo de Beam Backup. Nosotros presentamos mensualmente, por ejemplo, una reportería de ambos modelos y con lo cual ustedes a nosotros directamente con los acuerdos con los programas precisamente sabrían cuánto se tiene que cancelar. Pero hacia el cliente final, hacia las personas que están adquiriendo todo esto, ya también puede llegar a tener un valor mensualizado. O si es que yo lo quiero establecer como un servicio para 1, para 3 años, lo podemos armar con esta misma naturaleza ya que no nos vamos a ver limitados, por ejemplo, inclusive yo podría tener un esquema que me permita precisamente ir generando por cada cliente un paquete determinado y poderle ir entregando. Y en base a esto puedo ir facturando. Este es un ambiente que nos permite mucho validar estos esquemas precisamente de ambientes híbridos, ¿no? Ambientes híbridos en los cuales he unido dos tecnologías, que es Beam Backup, que es el esquema de la protección de servidores, de máquinas virtuales, de diferentes ambientes de nube hacia una determinada nube. Antes de pasarme, por ejemplo, a otro esquema que vamos a ir hablando un poquito también, que es el tema de migraciones, hablar también, por ejemplo, de la capacidad que no únicamente tengamos de almacenar en una nube, sino restaurar en una nube. ¿Puedo utilizar Beam Backup para poder restaurar máquinas en Huawei Cloud? Lo puedo hacer. Es una manera muy sencilla. Como sabemos, habremos utilizado, por ejemplo, muchas de las veces para llevar de ambientes físicos a virtuales utilizando BIM y de un ambiente on-premise a nube, también lo podemos ejecutar, lo podemos trabajar. ¿Cómo? Utilizando precisamente BIM Backup, utilizando la consola para a través de agentes, por ejemplo, si es que es un ambiente físico, yo pueda generar este backup y yo pueda tener una máquina en el destino, ¿ok? Esta máquina en el destino ya estaría lista, lo puedo desplegar, lo puedo restaurar en un tipo bare metal y teniendo la capacidad de llevarme el sistema operativo que tenía en el origen hacia el ambiente nube. Sin embargo, aquí, por ejemplo, Huawei Cloud también va a manejar sus propias características, sus propias soluciones. Hablamos de que dentro del mundo de Huawei Cloud tenemos diferentes productos, por ejemplo, como el de Service Migration Service, Server Migration Service, que precisamente me va a permitir generar una especie de, ya no trabaja como BIM, donde yo ejecutaba el backup y luego la restauración, sino que aquí yo ya puedo mantener dos ambientes, ¿no? Puedo mantener
en el destino donde ya generé una máquina, donde generé el lugar donde se va a almacenar, se va a alojar todo esto, y en el origen voy a ir sincronizando a través del SMS para que yo pueda llevarme toda la data. Entonces, todo lo que tenga el sistema operativo lo puedo tener ya en el origen, lo voy a tener en el destino. A diferencia, por ejemplo, del esquema de Beam Backup, a este lo puedo utilizar. Aquí, en este caso, lo utilizaría a Huawei Cloud, al servicio completo, y podría luego considerar, por ejemplo, para un esquema de vía de regreso, porque sabemos que muchos de los vendors, muchas de las tecnologías de nube se orientan a que te llevas a mi nube, pero si es que tú te quieres llevar datos desde mi nube, tiene otro tipo de costos o implementa otro tipo de consideraciones. Con Beam Backup precisamente ampliamos o abrimos esto y hablamos de libertad de datos. Yo puedo generar un Beam Backup, por ejemplo, en la nube y a través de agentes pueda conectarme a los sistemas operativos y le pueda presentar un almacenamiento, un repositorio. Este repositorio puede estar en premisas. Y ahí le di la vuelta. Tengo Beam Backup, saco el backup de las máquinas, saco el backup de los DCS y los puedo enviar hacia un ambiente en premisas. Para estos esquemas de migración, por ejemplo, ya podemos ir considerando otro tipo de características de soluciones, el Cloud Data Migration o Data Warehouse Service, que van precisamente a ir orientados a que yo pueda llevarme la data o las cargas de trabajo desde un ambiente en premisas, en cualquier lugar, en cualquier ambiente, puede estar físico o virtual, hacia el ambiente de nube, pero también, por ejemplo, a nivel de bases de datos, a nivel de Big Data, a nivel de que me permite a mí proteger o de tener una capacidad de poderme llevar los datos de manera íntegra, entendiendo que una máquina virtual es diferente a una base de datos y una base de datos, por ejemplo, es diferente a un contenedor. Voy a encontrar la solución, voy a encontrar la alternativa que me permite ir diseñando precisamente la forma de cómo yo me voy a llevar estos datos. Entonces, hablando de un ambiente, esto me lo puedo aplicar 100% a un ambiente de migración o un ambiente híbrido, porque el análisis y diseños van a ser tienen que ser muy coherentes a lo que yo puedo ejecutar para yo poder llevarme o para poder desplegar ya una solución específica. Esto que presentamos aquí no es algo escrito sobre piedra, sino más bien es algo que nosotros proponemos de tener como un plan para poder hablar de este tipo de ambientes, donde el primer paso, muy importante, va a ser la evaluación y el descubrimiento. Cuando hablo de la evaluación, precisamente encontrar la madurez digital en la cual yo me encuentro, en la cual se encuentra mi empresa, madurez digital para el uso de bases de datos, para el uso de esquemas de nube, para el uso de servidores físicos. Sabemos que hay empresas muy grandes que ya el tema de nube es parte muy nativa, el parte de DevOps, la parte de IA, ya la mantienen 100%. Y sin embargo, en este tipo de escenarios donde la madurez digital es muy alta, encontramos que no muchas de las veces, por ejemplo, se llega a tener un entendimiento completo de la protección de estos datos. O creemos muchas de las veces que cuando ya está en nube está 100% protegido. Ojo, cuando yo doy un esquema de cloud, precisamente garantizo de que todo funcione, pero que si algo pasa sobre ese sistema operativo, alguien desarrolló, alguien puso un código que no fue el correcto, comienza a afectar la aplicación. Entonces, ahí es donde voy a ir complementando con otras tecnologías, con otras capacidades. El perfilamiento, por ejemplo, de cómo se va a llevar, si es que esta madurez digital me permitió saber y conocer de que el personal está preparado, y si es que no, definitivamente hay que prepararlo. Estamos hablando de cuando yo gestiono máquinas en on-premise, es diferente gestionarlo en la nube. Tal vez en el tema de la nube con un auto-scaling que veíamos en una de nuestras láminas pueda crecer, decrecer bajo demanda. Entonces, la persona, el OIM que va a estar presente dentro de estas actividades también debe tener este conocimiento. Durante estas sesiones siempre hablábamos de cómo el esquema de nube versus el ambiente on-premise puede diferenciarse por un CAPEX y un OPEX. Sin embargo, en el OPEX que yo pueda tener 100% en nube, voy a considerar que como CAPEX puede estar presente el tema de el aprendizaje.
la curva de aprendizaje, los cursos, las capacitaciones que yo puedo ir implementando, desarrollando para mi ambiente de nube y que yo le pueda sacar el máximo provecho. Porque cuando yo le saco el máximo provecho, estoy hablando de que puedo manejar el ambiente on-premise, el ambiente cloud, poderlos conectar y de esta forma tener la capacidad de que yo pueda tener en un mismo ambiente, yo pueda tener dentro de dentro de un mismo ambiente dos tecnologías distintas. Y dentro de estas dos tecnologías yo las pueda operar, que yo las pueda tener esa capacidad. Y si es que no, precisamente como service provider podamos entregar ya a diferentes niveles este producto, este servicio, esta solución. El diseño, con mucho gusto, saben ustedes que nosotros los podemos acompañar, que podemos ir diseñando, desarrollando las diferentes ingenierías, la parte preventa precisamente junto de mi parte, junto con la parte del equipo, preventa a nivel regional, podemos ir armando esta solución y entregándolos a ustedes esta oferta, la cual tenga todos los recursos, todas las capacidades de nube, todas las capacidades de licenciamiento, todas las capacidades que se requieran y que vayan de la mano con el costo, ¿ok? Porque el asesoramiento que nosotros podemos entregar no únicamente es al tema del cumplimiento. La parte de ingeniería es muy, muy eficiente siempre y cuando no solo llegue a cumplir con lo que el cliente lo requiera, sino también de que tenga la capacidad de que esto puede ser muy óptimo para mi negocio, muy, muy óptimo para mi venta, muy, muy óptimo para mi consumo. Entonces, no muchas de las veces voy a encontrar escenarios, por ejemplo, en las cuales he adquirido una tecnología y obviamente dependiendo de la necesidad o dependiendo para que se pueda resolver un problema, yo ya tuve que costear o yo ya tuve que pagar mucho por esta solución. Entonces, si es que nosotros lo podemos hacer de manera anticipada, precisamente podemos diseñar una solución que sea muy óptima comercialmente, muy óptima al tema de las finanzas. Cuando yo vendo, por ejemplo, un servicio de backup, no únicamente lo veamos como un gasto, sino estamos hablando de un seguro de el cual si el cliente o nos damos cuenta de cuánto cuesta que una máquina, cuánto cuesta que un servicio esté inoperativo, versus a cuánto yo puedo pagar por un servicio, en realidad llega a ser un 20-25% a el riesgo que yo corro frente a que algo pase. Entonces, este 25% me permite, me da la capacidad de cubrirme y para eso va a estar muy presente el tema del diseño y el presupuesto inicial. Entonces, de nosotros van a obtener tanto la oferta técnica como la oferta comercial, ¿ok? Vamos a ir trabajando, vayan escribiéndome, vamos a lanzar un sondeo, me adelanto un poquito. En este sondeo es muy importante que lo vayan contestando, ya que en base a ello nosotros también vamos a ir contactándolos para ir desarrollando las diferentes soluciones. Una vez hablado del tema de evaluación, descubrimiento, yo ya voy a la parte de planificación. Aquí voy a utilizar las diferentes tecnologías, metodologías precisamente, de saber qué es lo que me puedo llevar a la nube o qué es lo que se puede quedar en un premise. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de un realojamiento, me puedo llevar todo lo que tengo en mi ambiente en línea, en mi ambiente on-premise, hacia la nube. Pero puede ser que otro tipo de aplicaciones necesiten otro tipo de tratamiento. Puede que la base de datos necesite quedarse en el ambiente on-premise y el servidor web, el servidor de aplicaciones se vayan hacia la nube. Y yo garantice a través de la conectividad esa integración. También podemos trabajarlo de esa manera. Cuando yo preparo, me voy al tercer paso, que es preparar el entorno. Aquí sí voy a seleccionar las diferentes herramientas. Van de la mano, no es algo secuencial, pero es algo que sí nos permite ir teniendo una estructura de cómo yo puedo ir trabajando. Les digo por qué no es lineal, precisamente porque en el punto 3 yo puedo determinar qué productos yo necesito y pueden estar en el punto uno del presupuesto inicial. Entonces, cuando yo ya habilité, cuando yo ya sé qué es lo que voy a necesitar, precisamente aquí ya voy a ir seleccionando las herramientas que las puedo tener, que las puedo contratar, que las puedo ir validando con licencias online, qué tipo de licenciamiento inclusive me pueden brindar para un esquema de prueba de concepto o para un esquema de migración, cómo podemos ir trabajando en conjunto para que ese escenario sea el más óptimo. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos totalmente abiertos para poder hablar, por ejemplo, de estos esquemas de migración, de llevar hacia la nube o de implementar esquemas
híbridos, podamos irlos trabajando de la mejor manera. Ustedes pueden conocer cómo funciona la tecnología y en base a cómo funciona la tecnología, a través de una prueba de concepto, por ejemplo, que toda la ejecución posterior a esto ya pueda tener esa base. Y con eso ustedes ya saben cómo funciona, saben qué utilizan y en base a eso pueden ir creciendo. Cuando ya hablamos de un ambiente 100% de migración, hemos armado, hemos diseñado, hemos planificado y tenemos todo listo para ya poder ejecutar. Nunca una migración va a ser en una sola, va a ir por fases, va a ir determinando cuáles de los servicios, por ejemplo, pueden irse migrando hacia la nube, bajo qué metodología, y tal vez los servidores, qué sé yo, tal vez más pesados, pueda que se asignen ventanas de mantenimiento un poquito más grandes, pero la idea es de que la percepción hacia el cliente, hacia el usuario de una aplicación sea la menor. Entonces, hablamos de ventanas inclusive que se pueden llegar a optimizar y que pueden ser pocas horas, pocos minutos, dependiendo de esta metodología para poderlas llevar. Y cuando yo estoy consumiendo ambientes de nube, también tengo que ser muy coherente a lo que yo he contratado, a lo que yo he planificado, con lo que puedo ir desarrollando. Estoy hablando de 100% de un FinOps, con la capacidad de que me permite a mí garantizar de que todos los recursos que yo contraté son los que estoy utilizando. Pero si es que yo estoy teniendo una necesidad de un crecimiento, perfecto. Tal vez ya no solo quiero IAs, ya no solo quiero bases de datos. Hablábamos de un tercer ambiente, por ejemplo, que era utilizando un serverless, utilizando VPNs, utilizando otro tipo de tecnologías, un workspace, y armamos un producto más completo, pero que todo esto vaya a ir siendo coherente a la capacidad que yo pueda tener de pagar mes a mes. Y aquí herramientas de observabilidad, integración, automatización y orquestación precisamente me van a permitir a mí gestionar que este OIM no llegue a ser tan costoso, sino más bien se convierta en una ayuda. Y con ello ya no solo ayudé a mi empresa en la transformación digital, sino que hoy en día ya estoy montado sobre este tipo de ambientes con los cuales yo puedo tranquilamente eh, irme de vacaciones, tranquilamente puedo ir a cualquier lugar, me voy a conectar de manera remota, puedo tener mi ambiente en nube y si este ambiente en nube estaba conectado, podría tener acceso a toda la arquitectura tecnológica. Aquí, por ejemplo, de lo que veíamos, de cómo podemos utilizar precisamente la metodología que nosotros estamos implementando para poder hablar de ambientes de migración o de ambientes híbridos, como con licencias online, como con Huawei Cloud, podemos tener, por ejemplo, migraciones intuitivas desde VMware hacia Huawei Cloud. Trabajemos en ella, podemos utilizar las herramientas para hacer el levantamiento de información, herramientas que nos permitan ir verificando qué es lo que necesito en la nube, diseñemos este contexto y después de eso ya seleccionar las máquinas, comenzamos a llevar cada carga de trabajo y comenzamos a operarlo. Es así como funcionamos, es así como podemos ir encontrando los diferentes escenarios de ambientes híbridos. Con esto ya voy terminando. Es muy orientado al tema de Workspace. Y es que con Workspace, por ejemplo, quería dejarles esta inquietud para que ustedes lo puedan ir investigando también. Es algo que estamos viendo que está creciendo mucho durante los últimos años y ese crecimiento va a seguir despuntando y es precisamente de encontrar escritorios virtuales en los cuales yo puedo tener una oficina remota, una oficina colaborativa, una oficina segura o terminales públicos. Aquí podemos encontrar diferentes escenarios, diferentes soluciones. Esto viene cargado directamente, por ejemplo, desde la documentación de Huawei Cloud. Si es que ustedes tienen un escenario específico, qué sé yo, para un tema de universidad, para un tema de academia, donde sabemos de que no todos los usuarios van a tener la capacidad, en este caso los usuarios, hablo de los alumnos, van a tener la capacidad de adquirir, por ejemplo, de una máquina o de una laptop que tenga capacidades para poderme conectar a un ambiente de diseño, por ejemplo, ya que es muy costoso, pensemos en escritorios virtuales. Pensemos de que mi escritorio virtual, accediendo desde mi ambiente, desde mi computadora, tal vez con pocos recursos de RAM, de procesamiento, o es una máquina muy antigüita, únicamente voy a necesitar los recursos específicos para desplegar mi aplicación. Esta aplicación se llama Workspace y con esta aplicación de Workspace yo puedo conectarme hacia mi ambiente en nube y con mi ambiente en nube yo ya pueda desarrollar todo lo que yo haya precisamente planificado.
Estos ambientes de workspace, ¿cómo funcionan? Es teniendo una imagen, por ejemplo, la imagen madre, de la cual va a replicar todos los servicios, todas las características hacia los diferentes recursos. Y de tal forma que yo pueda ir integrando cada usuario a este escritorio virtual. ¿Ok? Estos son los ambientes híbridos, estas son las soluciones que nosotros para el día de hoy les había traído y con lo cual lo podemos ir profundizando, podemos ir desarrollando estas diferentes oportunidades. Tengo una consulta, me consultan, ¿tiene una calculadora similar a la que tienen otros proveedores? En ambientes de nube la tenemos. En ambientes de Huawei Cloud existe una calculadora que es pública. En ambientes de Beam Backup también existe la calculadora. El ambiente de la calculadora de Huawei Cloud está muy orientada a los costos. Entonces aquí yo voy a ir seleccionando qué es lo que voy necesitando, qué máquinas virtuales, qué bases de datos, qué servidores, y en base a eso yo puedo ir encontrando. En esta calculadora, por ejemplo, no solo voy a tener eh, cuánto me va a costar, sino los diferentes modelos de servicio. Yo puedo tener una modalidad de pago por uso, puedo tener una modalidad de instancia reservada, puedo tener las diferentes opciones, las cuales me permitan seleccionar lo más óptimo para lo que yo necesite en este momento. Recuerden, hablábamos de que, por ejemplo, yo puedo meter a Beam Backup y a Huawei Cloud dentro de un producto, dentro de Go Connect y dentro de este ambiente pueda ir determinando si es que el producto se va a consumir mensualmente, se va a consumir de manera anual o por 3 años, ambos los podemos ir empaquetizando. Para la parte de Beam Backup existen las calculadoras, pero más que orientadas a una parte comercial, está más orientada a la parte de diseño, de cuántos recursos yo voy a necesitar, ¿no es cierto? De cuántos recursos yo voy a requerir para que esto pueda implementar. Aquí pueden encontrar cuántos servicios cuántos servidores, perdón, cuántos proxies o qué capacidad voy a necesitar de almacenamiento. A eso se orienta un poco la calculadora de Beam Backup. Te agradezco a ti por la consulta. Eh, Contestándoles todo esto, mis estimados amigos, lo que me queda el día de hoy es poder ejecutar el sondeo, para lo cual les voy a pedir que me ayuden eh, respondiéndoles, ya que en base a estas consultas, en base a, a las respuestas suyas, a nosotros tenemos una imagen mucho más aterrizada a lo que estamos necesitando y hacia dónde vamos a ir trabajando, por favor. Entonces, el primer sondeo me indica esto, ¿no? ¿En qué otra tecnología crees que se puede realizar integraciones en ambientes híbridos? Aquí hago referencia mucho también a utilizar GoConnect. Sabemos que la tecnología es muy dispersa, muy amplia, pero podemos ir encasillando. Entonces, quiero conocer de ustedes sobre qué productos, sobre qué tecnologías van a trabajar ya en un 2026. ¿Sobre Cloud Edge? ¿Podemos hablar? ¿O sobre un ambiente on-premise más un ambiente de cloud público? ¿O sobre un ambiente de continuidad de negocio en la nube? Por favor, ayúdenme respondiendo. Perfecto, estamos recopilando sus respuestas. Muy importante que nos vayan ayudando. Voy a dejarle un minutito más, por favor, para que nos ayuden con sus votaciones. Perfecto. Les agradezco mucho sobre las respuestas. Les comento brevemente, hay un alto porcentaje que quiere ir hablando ya los siguientes temas sobre Cloud Edge, ¿no? Sobre la capacidad que yo voy a tener de que yo pueda ejecutar ambientes de nube
ciertos ambientes ya en premisas, pero que estos puedan tener un desborde, puedan tener un procesamiento que utilice ya la nube pública. Con las diferentes tecnologías podemos implementar el tema de Cloud Edge. Sabemos de que muchos procesamientos, por ejemplo, muchas capacidades, muchas restricciones, inclusive a nivel normativo, existen para yo poder seguir utilizando dentro de mi ambiente, dentro de mi premisa, mi ambiente virtual, mi ambiente cloud privado que yo haya seleccionado, pero voy a encontrar la manera de poder integrarme a ese ambiente y poder presentar el mundo de cloud, de un cloud público, de un hyperscaler con todas las características y capacidades de las cuales podamos unir esta integración y podamos hablar un poquito más sobre el Cloud Edge. Entonces sería el procesamiento local precisamente, pero que todo ese almacenamiento, que todo lo que yo vaya necesitando de nube, lo puede ir integrando. Hay un porcentaje también muy alto sobre ambientes de on-premise más cloud público, que son escenarios muy parecidos a lo que estuvimos presentando, que necesitarán de una conectividad, necesitarán siempre de una VPN para poder establecer este tipo de escenarios. ¿Ya? Y la continuidad de negocio. Creo que la continuidad de negocio es muy importante, ya que no únicamente nos limitaríamos a hablar de ambientes de protección en premisas, sino también de un ambiente en nube. Perfecto. Y ayúdenme con el segundo sondeo para terminar, mis estimados amigos. Perfecto. Ahí está el segundo sondeo. Este es un poquito orientado a que nos puedan ir indicando sus tiempos, a que nos puedan ir diciendo las sugerencias también siempre van a ser bienvenidas, su feedback es muy importante, y que nos puedan ir indicando cuándo ya los podemos ir acompañando. Si están interesados en poder tratar estos temas, requieren nuestro contacto o en estos momentos tal vez están orientados hacia otro tipo de tecnologías. Por favor, ahí ayúdenme votando. Voy a dejar un minutito más para que me ayuden, por favor. Permítame un segundito. Algo pasó por aquí. Me parece que no les deja seleccionar. No, creo que es un error propio de la plataforma, mis estimados amigos. Sin embargo, sobre lo que sobre los asistentes que nos han acompañado el día de hoy, más bien vamos a irlos contactando y vamos a ir profundizando. Tenemos sus datos, tenemos su información. Si alguien igual requiere de indicarme algo aquí en el chat, me lo deja y podemos irlo profundizando. Sin más, mis estimados amigos, les agradezco muchísimo.
el tiempo que nos han compartido. Muchísimas gracias por el tiempo brindado, esperando también que tengan unas excelentes fiestas de Navidad, un excelente año y esperando también mucha salud para ustedes, para sus familias. Yo les agradezco y un abrazo grande. Cuídense mucho.